Hola, buenas tardes chicos. El día de hoy yo les voy a hablar del tema del estructuralismo y el positivismo. Voy a pasar a darles una breve explicación. El estructuralismo es el movimiento teórico que inicia en Francia en las décadas de los 60, especialmente en el área de las ciencias humanas y sociales. Los trabajos se agrupan bajo el nombre de estructuralismo. Están caracterizados por considerar que el lenguaje tiene una función clave en el desarrollo de la actividad humana y en sus funciones. En este movimiento ha tenido repercusiones muy importantes a nivel teórico y práctico en disciplinas como la lingüística, la sociología, la antropología, la filosofía. Algunos nos preguntaremos qué es el estructuralismo. El estructuralismo es un enfoque teórico de metodología que plantea que es todo sistema sociocultural. Existe una serie de estructuras, formas de organizar, que condicionan o determinan lo que ocurre dentro de dicho sistema. Así lo que estructuralismo estudia específicamente son esas estructuras. No obstante, a partir de esto se vuelve inevitable analizar las conexiones entre ellas, es decir, el cómo dan forma a distintos sistemas socioculturales y a la actividad humana. El lenguaje como estructuralismo viene siendo un movimiento que tiene una historia más o menos específica. El término estructuralista tiende a ser aplicado a cualquier análisis que tenga como énfasis las estructuras subyacentes o un fenómeno y sus relaciones. Es decir, puede considerarse como un estructuralista cualquier escuela de las ciencias que tiene como prioridad el orden más que la acción. Aunque muchos de sus aportes son bastante complejos, podemos resumir las tres ideas que nos ayudan a entender algunos planteamientos clave para el estructuralismo aplicado en las ciencias sociales. Uno de ellos es el sistema está compuesto por estructuras. Una estructura es un modo de organizar las partes de un todo, incluyendo el conjunto de sus relaciones. Para el estructuralismo, estos modos se organizan. Las estructuras son los que producen más que nada el sentido a la actividad humana, social o cultural, lo cual vienen siendo sus propiedades, sus fundamentales lingüísticas. En otras palabras, las estructuras son el conjunto de símbolos a través de los cuales creamos sentido, son el conjunto de los significantes con los que interpretamos al mundo o nos relacionamos con él. De ahí que para el estructuralismo es toda la realidad tiene una naturaleza simbólica, es decir, está determinada por el lenguaje entendido como un orden de lo simbólico. Defiende en las diferentes culturas las conductas, los mitos y los esquemas lingüísticos para las características. Relevan patrones comunes a la vida humana, más que nada. El punto número 2 es la estructura determinada, la posición que ocupa cada elemento. Del punto anterior se deriva la idea de que toda actividad humana, así como sus funciones, incluida la cognición, la conducta y la propia cultura, son construcciones ya que están medidas por los símbolos, es decir, no son elementos naturales y lo que es más, no tiene significado por sí mismos, sino que solo tienen sentido dentro del sistema de lenguaje donde se encuentran, es decir, en el lugar donde nosotros hablemos un lenguaje. Es el lenguaje el que nos habla, determina cómo comprendemos y actuaremos en el mundo. Por eso el estructuralismo se relaciona de manera importante con los semiónica, el estudio de los signos, los símbolos, la comunicación y la creación del sentido. El punto número 3 que les voy a mencionar a continuación también viene siendo el de las estructuras, son lo que se encuentra bajo lo aparente. Si a través de la investigación en ciencias sociales comprendemos las estructuras, entonces también comprendemos por qué y cómo ocurre cada actividad humana y sociocultural determinada. Es decir, que el estructuralismo como método interpretativo trata de poner atención a las estructuras internas de los elementos culturales, o más bien interpreta comprender las estructuras que delimitan o posibilitan la existencia de dicho elemento. La sociedad y la cultura no son simplemente un conjunto de elementos físicos y tampoco son eventos de un significado propio, sino que se trata de los elementos que adquieren significado. Entonces el proceso de adquirir significado, lo que sabemos comprender,
al hacer una investigación en ciencias sociales o alguna otra, pues así el estructuralismo marca una distinción metodológica importante entre las ciencias naturales y las ciencias humanas y sociales específicamente. Y ahora voy a pasar a hablarles sobre el positivismo, que es otro de los temas que me tocó. El positivismo es una doctrina filosófica, sociológica y política que enfatiza la aplicación de métodos científicos, los eventos de día a día. Se supone que las abstracciones teóricas, imaginativas y metafísicas vienen incluidas en eso. El positivismo surgió en Francia con la afirmación del conocimiento científico es la única forma del conocimiento verdadero. La corriente positiva promueve el culto de la ciencia, el mundo humano y el materialismo de detrimento a la metafísica y al mundo espiritual. A partir de ese saber se pueden explicar cosas prácticas como las leyes de la física, de las relaciones sociales y de la ética. Es también una clasificación totalmente clasificada del conocimiento y la ética humana, donde se confía de la introspección como el medio de alcanzar el conocimiento. La metodología del positivismo también es otro subtema. La metodología básica positivista es la observación de fenómenos, se privilegia de la observación sobre el espectáculo, sobre los hechos, dejando por fuera todo conocimiento que no pueda ser comprobado científicamente. De este modo, la experiencia sensorial sería la única generadora de todos los concretos positivos a partir del mundo físico o material. Por otro lado, podemos ver que no hay objetividad en la información obtenida, en los fenómenos observables. Estos serían inaccesibles a la ciencia, pues ella solamente se fundamenta en teoría comprobadas por los métodos científicos o válidos. En lo positivo se notan dos orientaciones: la orientación científica, que se busca hacer efectiva una división de las ciencias, y la orientación psicológica, una línea de teoría de la sociología que investiga toda la naturaleza humana verificable. Los tres estados del positivismo también se los voy a brindar. Viene siendo la idea clave del positivismo, que es la ley de tres estados evolutivos del ser humano, a saber, es el estado teológico, donde el ser humano busca la explicación más que nada para la realidad por medio de entes sobrenaturales, y el estado metafísico es el cual los dioses son sustituidos por entidades abstractas como el éter para explicar la realidad. Y el tercero es el estado positivo de la humanidad, donde se explica el porqué de las cosas, sino el cómo, a partir del dominio de las leyes causa o efecto. Espero hayan entendido al respecto del estructuralismo y el positivismo y les haya gustado mi tema y les haya podido dejar algo al respecto. Que tengan una excelente tarde y los dejo con los videos de mis compañeros. Hasta pronto.